Entonces, ya. Entonces decíamos, la estoy grabando. ¿Alguien más quiere grabar, por si acaso? Estaba escuchando que alguien más quería grabar, creo. Ok. Miriam, ¿quiere grabar? Bueno, chicos, entonces los micrófonos están habilitados por si acaso cualquiera que quiera hablar lo desconecta y pregunta nomás. No hay ningún problema, por favor. Lo que sí, si es que no van a decir nada, mejor lo tengan cortado, ¿ya? Repito una vez más, habíamos chequeado lo que era el modelo OSI anteriormente y hemos hablado de cada una de las funcionalidades de sus 7 capas, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos recordando esto? Porque cuando hablamos de direcciones IP, esencialmente todo lo que es el modelo OSI se va a convertir en lo que es el modelo TCP/IP, ¿ya? Los he pintado de colorcitos rojos, etcétera, por una razón específica, ¿no? Estas 3 capas se van a volver una sola. La capa de aplicación, presentación y transporte se van a volver una sola. Entonces, no es que va a desaparecer las capas, pero la capa de aplicación va a tomar directamente lo que serían las funcionalidades de la capa de aplicación, presentación y sesión en lo que es conexión de redes IP. La capa de transporte y la de red se mantienen iguales y lo que es la capa de enlace y la capa física también se van a unir en una sola. ¿Ya? Entonces, esta cambia de nombre, se vuelve la capa interred, o en inglés Internet. La capa de red sigue siendo la capa de red, la capa de transporte sigue siendo la capa de transporte, y lo que es la capa de aplicación se mantiene como capa de aplicación. Recordemos que la capa de aplicación se trabaja con estas 3 de acá, la capa de transporte y la de red se mantienen iguales, y la capa de interred trabaja directamente con esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? La capa de aplicación, transporte, etcétera, va a tener sus protocolos, si ustedes gustan, o propiedades específicas. La capa de aplicación, por ejemplo, vamos a trabajarla con lo que sería esencialmente eh, el DNS, protocolos de correo, como por ejemplo lo que es, aquí lo pondremos en mayúsculas para que no nos salga así feo. Lo que es correo, por ejemplo, en correo tendríamos POP, tendríamos IMAP, tendríamos el SMTP, ¿no? Tendríamos otros protocolos de trabajo, como lo que es el servicio web, ¿no? Y estaríamos hablando esencialmente de lo que es el HTTP y el HTTPS, servicios de manejo, por ejemplo, de archivos. Estaríamos manejando lo que es, por ejemplo,
FTP, TFTP, otro protocolo, bueno, el FTPS también. Servicios de acceso, por ejemplo, ahí podríamos hablar de lo que es, por ejemplo, Telnet, SSH. Bueno, si nosotros hablamos de puertos bien conocidos, tenemos más de 1400 puertos, ¿no? A ver, por ejemplo, generalmente esto les hago que lo hagan en un trabajito, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí puertos bien conocidos. TCP y UDP. Listado de puertos. A ver, por ejemplo, aquí podemos chequear. Cada puerto está asociado con una aplicación, ¿no? Aquí están los puertos principales, ¿no? Por ejemplo, estos dos están asociados con lo que es web. El puerto 21 es Telnet. El puerto 53 es DNS. 110 es POP seguro. 995 es POP sobre SSL, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí no está muy completo los puertos. Buscaremos otro enlace que es este. Listado de puertos bien conocidos. A ver, chequaremos este otro enlace de acá. Una tablita de puerto. Bueno, aquí está un poquito más completo. Como pueden observar, hay bastantes puertos, ¿no? Y actualmente hablaríamos de más de 10.000 puertos que están habilitados para distintas aplicaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, va a haber un puerto. Si hablamos de base de datos, va a haber un puerto. Dependiendo del motor, va a ser distinto. En cambio, en lo que se refiere a transporte, esencialmente estaríamos hablando de dos puertos, de TCP y UDP, ¿no? En lo que estamos trabajando con red, estaríamos hablando de IP y lo que es un protocolo ICMP que trabaja netamente a nivel de red. Y aquí estaríamos hablando esencialmente de lo que son las tecnologías de red. ¿Ok? Entonces, la relación de colorcitos nos está dando la relación que tenemos esencialmente entre esos dos tipos de modelos. ¿Ya? Esencialmente, entonces, nosotros nos vamos a fijar en lo que serían las redes, ¿no? Y las redes, como pueden observar, los que llegan un poquito tarde, lo que estamos hablando es especialmente de direcciones IP, ¿no? Entonces, cuando hablamos de direcciones IP, nosotros vamos a trabajar, obviamente, con el protocolo IP, ¿no? Estaríamos hablando del protocolo IP. ¿De dónde viene IP? Viene de Internet Protocol. O si quieren ustedes, en español, protocolo. Protocolo de Internet. Esto no está en español, esto está en inglés, ¿no? Y esto sí está en español. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de, de manejo del protocolo IP, ¿no? Tenemos la IP versión 4
4, que esencialmente lo que vamos a manejar es direcciones de 32 bits. Y la IP versión 6, que va a ser 4 veces eso. Es decir, 4 por 32, 128 bits, ¿no? Pero no es solamente el tamaño, ¿no? Aquí directamente trabajamos con lo que es el mejor esfuerzo. Y acá esencialmente lo que trabajamos es con lo que llamamos calidad de servicio, o QoS, ¿no? En inglés. Calidad de servicio. ¿Qué significa eso? Que trata de darnos el mejor esfuerzo también que como antes, pero no solamente eso, sino que estaríamos hablando de que la característica de IP versión 6 es que nos va a dar mayor rapidez, mayor seguridad en que lleguen los datos esencialmente de un extremo a otro en la red. Entonces ahí nuestro protocolo IP, como decíamos, va a trabajar a nivel de red, ¿no? ¿Esto qué significa? Que al trabajar a nivel de red, nosotros vamos a tener que depender de las tecnologías de red que están por debajo. Si recordamos el modelo OSI, eso implica que va a depender de que haya un buen enlace y obviamente el enlace va a depender de la parte física, ¿de acuerdo? En ese sentido, nosotros podemos tomar en cuenta la caracterización esencial de lo que son los puertos IP que van a estar trabajando en las distintas aplicaciones, como decíamos anteriormente. Y esto nos va a dar la posibilidad de manejo también de lo que es la esencia misma de Internet, que es la comunicación y el compartir recursos a través del mundo, ¿no? Porque no, también, no por nada es llamada la máxima red o la red de redes cuando hablamos de Internet, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que estaríamos hablando de Internet. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Ya hemos subido al doble. No hay preguntitas. Bueno, inicialmente tendríamos dos tipos de direcciones si hablamos de direcciones IP, pero si hablamos también de lo que es el tipo de direcciones, vamos a hablar esencialmente, tanto para la versión 4 como la versión 6, de dos tipos de direcciones, las direcciones públicas y las direcciones privadas. Entonces, estas direcciones públicas y privadas van a determinar desde dónde realmente se puede ver su red, ¿no? Esencialmente las direcciones públicas, como su nombre lo indica, le permiten acceder al host o a su equipo, si gustan, desde cualquier punto. Mientras que las direcciones privadas esencialmente le van a permitir solamente un acceso local. Si ustedes recuerdan lo que decíamos, desde la red de área local, que en inglés se abreviaba Local Area Network o LAN. ¿Ok? Teníamos preguntas por acá. Estamos hablando de... Bueno, vamos a chequear. Son mensajes de otra materia.
Si hablamos de, vamos a empezar por la que más se utiliza, que es la IP versión 4. Nos hablaríamos de clasificación. Esencialmente lo que vamos a nosotros a trabajar con lo que son clases, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es clase, deberíamos darnos más o menos una idea de lo que es el formato, ¿no? Esencialmente vamos a trabajar con cuatro bytes. Recuerden que hablamos de 32 bits, ¿no? 32 bits hablarían de... ¿Quién está rayando? ¿Ya? Entonces, cada una de estas vamos, X sub i será un byte escrito en formato decimal generalmente, ¿no? Entonces va a variar entre 0 con 8 unos, tendríamos una conversión de 255, ¿no? Veremos si no les estoy tomando el pelo. Aquí veremos calculadora. Voy a poner calculadora de programador y en decimal voy a escribir 255. Y como ustedes pueden ver en binario, estamos hablando de 8 unos, ¿no? Y obviamente 0 va a ser puro 0 si estaríamos hablando de 8 ceros, ¿no? Entonces, ese sería el valor de x sub i, ¿no? Entonces, si entramos a lo que serían clases de direcciones IP, tendríamos la clase A, ¿no? Voy a copiar esto. Esencialmente vamos a trabajar con lo que sería clase A, clase B y clase C. ¿En qué difieren estas clases? Nosotros vamos a tener en la clase A, por ejemplo, la identificación de red en lo que sería el primer byte. La identificación de red en el caso de la clase B se daría en los dos primeros bytes, mientras que en la clase C la identificación de la red se da en los tres primeros bytes. Entonces vamos a decir que las X van a identificar identifican a la red, por lo que se denomina
porción de red. Los pintaremos de otro colorcito a nuestras otras X. En rojo le pondremos verde. Verde no está notando, amarillo es muy chillón. Naranjadito. Entonces tendríamos que la porción que hemos pintado naranjita ya no van a identificar a la red, sino al equipo como tal. O en inglés se lo conoces tú como host. Entonces aquí vamos a denominar porción ya no de red, sino también será porción de host. Entonces repito una vez más. La parte primera de la red o de la dirección IP va a identificar la red. La segunda parte va a identificar al host, ¿no? Es importante notar que cada equipo debe tener una porción de red idéntica para cada equipo en la LAN. Y una porción de host diferente para cada equipo en la red, ¿no? Recalcamos una vez más, porción de red idéntica y porción de host diferente. Ya lo vamos a poner con colorcitos. Una porción de red idéntica para los equipos y una porción de host distinta para cada equipo. Es bien importante, podríamos ver un par de ejemplitos. Podríamos ponerle, por ejemplo, 192, 168, 5, 2 y 192, 168, 5, 3 son de la misma red. Clase C, privada. $10.235 y 11.235, así para que sean. Son de distintas redes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, serían de clase. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Directamente por la clasificación nosotros podemos tener distintas redes, ¿no? Entonces X1 puede ser desde 1 bueno, hay menor o igual aquí, desde 0 hasta 127.
En el caso de B, o clase B, perdón, sería de 128 hasta 191. Y en las redes clase C, vamos a ir desde 192 hasta 223. Ok, no es al azar porque esto lo reconocen en forma binaria, los equipos. Vamos a abrir otra vez la calculadora. ¿Ya? Voy a meter aquí los datos si ustedes se fijan. Bueno, 0 es 0 nomás. Veremos qué pasa con 127. 127 en binario son puro unos. Fíjense que cualquier número que sea menor a 127, llamémosle por ejemplo a 54. Fíjense el primer bit, siempre es 0 cuando hablamos de un byte. Tomemos otro ejemplo, digamos un valor de 154. 154, que implicaría estos dos. Ahora hay que fijarse, dos bits, 1 y 0. ¿No? Entonces, 1, 0 nos va a implicar que estamos trabajando en una red clase B. Y los últimos, que serían, por ejemplo, cualquier valor que sea por arriba de esto, que estaríamos hablando hasta 223. Inclusive vamos a trabajar con 1, 1, 0. ¿No? Cuando reconoce eso nuestra máquina, entonces automáticamente va a decir esto es una red clase A, clase B o clase C. Veremos mi configuración de red. Para no tener problemas, voy a ver las propiedades de red. Perdón, a la puntería. ¿No? Entonces yo tengo aquí ahorita, por ejemplo, una red Ethernet, ¿no? Y tengo en mi red Wi-Fi, en este caso estoy con 108.24, ¿no? Por este lado me voy a conectar hacia ustedes, así que lo que voy a manejar directamente es mi conexión de lo que sería la parte de red, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos modificar y cambiar las propiedades de conexión, ¿no? Estoy en Windows 10. La mejor opción es trabajar con lo que es el panel de control, ¿no? En panel de control nosotros tenemos redes e internet, y dentro de las redes de internet tenemos el centro de redes y recursos compartidos. Aquí nosotros podemos ver cuáles son nuestros adaptadores de red. Yo esencialmente me voy a atacar a este de acá. El Bluetooth no nos interesa. De paso, lo voy a desconectar. ¿Ya? Fíjense que esto ya hicimos en clases, creo, con ustedes, ¿no? La posibilidad de activar o desactivar un conector de red, ¿no? Entonces estoy habilitando ahorita, ¿no? Y veremos lo que nos interesa hoy día, que es el protocolo IP versión 4, ¿ya? Vamos a ver la dirección IP, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, una 0, 0, 012. Esta es una IP clase A, ¿no? Fíjense el numerito que nos da aquí, 255.000. Le voy a quitar esto. Volvemos a colocar. Voy a ponerle una del otro rango. 172.16.01, digamos, ¿no? Fíjense, lo que nos da es 255.255.00. Y cuando trabajamos con lo que es 192.168.5.1, por ejemplo, me va a dar otra máscara de red, 255.255.255.0, ¿no? Entonces,
Si yo le quisiera poner aquí un valor mayor a 255, o incluso arriba de 223, 224, por ejemplo, nos dice que solamente puede ir en el rango entre 1 y 223, ¿no? Acá, si le quisiéramos poner, por ejemplo, 256, nos va a decir no es válido, tiene que ser entre 0 y 255, que son los valores del octeto, que ya lo tiene prácticamente cualquier sistema operativo moderno registrado para lo que serían estos rangos, ¿no? A ver, como no es igual, aquí pondremos biencito, sería 128, ¿no? Acá tendríamos no 191, sino 192. Si no me voy a decir que estoy aplazándome en matemáticas, porque no es mayor o igual, es igual nomás. ¿No? Entonces, ahora sí, los rangos están correctos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿de cómo sacamos que es una clase de tipo C, etcétera, además del rango, si es pública o privada? ¿No? Entonces, direcciones IPv4 privadas. Resulta que las direcciones IP se acabaron casi cuando empezó Internet en los años 90. Entonces, había que trabajar de alguna forma eh, para que se pueda manipular, ¿no? Entonces, todas las redes privadas son redes, como decía, que solo tienen acceso local. Entonces, X1, es decir, el valor del primer byte, para las redes clase C, tiene que ser, clase A, perdón, va a ser un valor de 100 o de 10. Para el caso de las B, X1 va a ser sí o sí 172 y X2 X2 nos va a decir que puede estar, lo pondremos de otra manera, pertenece al intervalo desde 0 hasta 32, incluidos, 0 incluidos 32. Para el caso de las redes clase C, X1 va a ser 192, X2 va a ser 168 y X3, esta de acá, pertenece al intervalo entre 0 hasta 255 incluidos, ¿no? Entonces, ahora sí podemos comprender completamente los ejemplos de ese momento.
A ver, un ejemplito más. Voy a agarrar al azar cualquiera de ustedes, a ver si si han estado atentos. A ver. Ya se ha escapado alguien con solo escuchar eso. Aquí, Janel. Está silenciado su micrófono. Puedes habilitar tu micrófono, Janel. Excelente. Por favor, yo voy a escribir acá una dirección IP y tú me vas a decir si es privada, pública y qué clase. Adelante. 192.168.01. Es de la clase C. Muy bien. ¿Privado o pública? Es Sin miedo. Estamos aprendiendo. de la privada. Perfecto. Sí. Excelente, Dianela. Muy bien. A ver, un hito más vamos a agarrar. A ver, tú dime a quién le preguntamos ahora. Para que no digas que está preguntando a un número del 1 Ay, al número 5. 5. A ver. Después de ti, 1, 2, 3, 4, 5. Edson. Podrías habilitar tu micrófono. Edison, perdón. Edison Huanca. Sí. Igualito. A ver. 128.045. Es clase. Es clase A. No. Clase A. Clase B. Ujú. ¿Por qué no es clase A? Fíjate un cachito aquí arriba. Para que sea clase A, tiene que ser menor que 128, no igual. Ah, A ver, veremos por qué. A ver, no está mal que te hayas equivocado. ok. Aquí entramos a la calculadora. Y vamos a poner el 128 que decíamos hace un rato. Fíjate cómo está en los primeros 2 bits en binario. 1, 0, ¿no? Entonces, cuando es 1, 0, nosotros podemos ver que efectivamente es una clase B. ¿Ok? Ok. Me alegro mucho que te hayas equivocado. Perdón que te voy a tocar a ti. Ahora, ¿es pública o privada? ¿Pública? No, fíjate en la pantalla para B. ¿Cómo tiene que ser X1? El primer byte. ¿Cómo? El primer byte tiene que ser 172 para que sea privada. Ya. Caso contrario, ¿cómo es? Es pública. Exacto. Muy bien. Gracias, Edison. De nada, dije. Ok. Eso que nosotros acabamos de hacer, que hemos tenido que pensar un poquito, especialmente ustedes, porque son primera vez que lo están tocando. Tenemos que tomar en cuenta el rango, por un lado, y por otro lado, de ese rango, bueno, qué número específicamente va a ser, si se puede llamar número, ¿no? Entonces, pareciera que te habría que verificar, no, pero la cuestión es que cada que usted transmite un paquete hace esa verificación, la red, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, por eso tenemos también las velocidades distintas en lo que es nuestra red, ¿ya? Entonces, no quiero saturarlos tampoco de mucha información, como es una clase de recuperación. Nos podríamos quedar más tiempo. Vamos a